Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. La victoria. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Toma tu lugar, hermano. El Señor les bendiga. Amén. A cada uno de ustedes. Amén. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendice con su presencia, ¿verdad? Qué hermoso es poder en medio de su pueblo reconocer al Señor. Y así como dice la Escritura, ¿no? Bienaventurados los que confían en Él. Amén. Tú estás aquí porque confías en Él, ¿verdad, hermano? Amén, aleluya. Pues antes que empecemos, pues bienvenidos a todos. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Y pues miren, el Señor hoy como iglesia de Jesucristo, mis hermanos, hoy nos permite celebrar Santa Cena. Amén. ¿Sí, mis hermanos? ¿Están listos? Hoy vamos a celebrar Santa Cena y así como dice aquí, lo que hoy vamos a hablar, tomando ¿qué? Mi herencia. Y el Salmo 2.8 dice, vamos a leerlo juntos: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. ¿Cuántos creen en las promesas de nuestro Dios? Amén. Y entonces vamos a tomar nuestra herencia, hermanos. ¿Sí? Amén. Que así sea, mis hermanos. Pues yo les pido, en el amor del Señor, conforme enseña las Sagradas Escrituras, que hoy podamos tú y yo, mi hermana, mi hermano, poder hacerle un culto al Señor racional, con el entendimiento, mis hermanos. Amén. Que lo hagamos con temor, que lo hagamos con esa reverencia. Y todos aquellos hermanos que no están bautizados, pues de alguna manera hoy van a poder mirar cómo nos sentamos a la mesa del Señor. Y yo creo que va a ser de edificación. Amén. Porque ¿qué representa la Santa Cena? Representa un pacto, mi hermano. Di conmigo, pacto. Amén. Y yo te invito ahí como estás. Vamos a hacer una pequeña oración para ir al mensaje rápidamente. Yo te invito ahí como estás. Cierra tus ojitos. Cerramos nuestros ojitos. Pongamos nuestra vida delante del Señor. Vamos a orar. Y yo te invito a hablarle al Señor ahí como estás. Y dile: Señor, mi vida está en tus manos. Tú me plantaste aquí, Señor. Tú me permitiste ser parte de este cuerpo y hoy invocamos tu nombre, Señor, porque por medio tuyo celebramos la vida, por medio tuyo celebramos la victoria, que en medio, Señor, de tus padecimientos, de tus aflicciones, tú nos la diste, Señor. Gracias, Señor, por el amor con que nos has amado, por el precio que tú pagaste en esa cruz. Porque tú fuiste ese cordero que fue inmolado y hemos sido comprados con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque ahora puedo decir que yo soy esa iglesia. Yo soy miembro, dile mi hermano, yo soy miembro de tu cuerpo, Señor. Y solo permíteme, Señor, entender, comprender la anchura, la profundidad, la longitud de tu amor que excede todo conocimiento. Aleluya. Ayúdanos, Padre. Te pedimos tu bendición y que nada detenga la obra que tú has empezado en este pueblo, en este ministerio Visión Celestial. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Háblale ahí cómo estás, hermana. Y que hoy dignamente, dile mi hermano, que hoy dignamente pueda estar a la mesa contigo, pueda reconocer cómo tu cuerpo fue cortado, cómo fue quebrado, que podamos juntos reconocer
que celebrar la Santa Cena es una ordenanza, pero también, Señor, es por medio de esta ordenanza que tú vas a fortalecernos en la unidad, en la fe, Señor, y en tu pronta venida, Señor. Ayúdanos, Señor. Háblale a mi hermana, háblale. No podemos hacer esta ordenanza háblale ahí como estás. Gracias, Señor. Recibe la gloria, Señor. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso? A él sea la gloria, hermanos. Amén. Yo te pido que me acompañes ahí y vamos al Salmo capítulo 2 y vamos a leer del verso 7 al 9, amén. ¿Listos? Y en el nombre del Señor te pido toda tu atención, amén. Dice la Escritura, lo leemos juntos. Dice así este hermoso salmo: yo publicaré el decreto. ¿Ya estamos ahí? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero, ¿qué? Los desmenuzarás. Y mira, mi hermano, cuando uno lee esta promesa, ¿verdad? Porque dice, te daré por herencia, ¿verdad? Las naciones, los confines de la tierra. Y hoy el tema pues es tomando que mi herencia, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios literalmente, sin meditarla, sin poder comprenderla, lo único que vamos a ver aquí en estos 3 versículos, vamos a ver una oración y una invitación a orar y pedir por las naciones y por los confines de la tierra. Pero este salmo no está hablando de eso. Amén. Este salmo habla de algo mucho más grande. Amén. Entonces vamos a meditarlo, ¿sí, mi hermano? Entonces di conmigo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. De ahí nos vamos a avanzar porque este es el tema principal. Pero antes de eso dice que el Salmo muestra algo. Dice, yo publicaré el decreto, ¿verdad? Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿verdad? ¿Qué es un decreto, hermanos? ¿Qué es publicar? ¿Qué es un decreto? Publicar es anunciar, es predicar. Amén. Pero dice un decreto. ¿Qué significa un decreto? ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Cuál es la revelación que en este salmo el Señor quiere mostrar a nuestro corazón? Amén. Sí, mis hermanos. Dice, estudiando un poco lo que significa decreto, y decreto es un mandato, un edicto. Eso es lo que significa decreto. Es hacer nombramientos y regulaciones para hacer cumplir de manera efectiva un mandato. Otra vez, es hacer nombramientos y regulaciones para hacer cumplir de manera efectiva un mandato. Decreto no es otra cosa más que un mandato, un edicto. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que el Padre ha dicho? Porque aquí en este versículo 7 podemos ver que el Padre está hablando y Él está anunciando un mandato, un decreto. ¿Y de quién está hablando, mis amados hermanos? De su Hijo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vamos ahí a
al libro de Samuel. Yo te invito a que me acompañes. Amén. Vamos ahí, vamos a segunda de Samuel, por favor. Ahí atrásito, no pierdan esa cita y vamos a estar trabajando un poco. Amén. Y si por ahí estás luchando con el sueño y eso, yo te invito, mi hermano, que te pares, que te vayas para allá atrás, pero que no pierdas tu bendición. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 9. Amén. Y vamos a ver algo muy importante, ¿verdad? Segunda de Samuel. Perdón. A ver, ¿podemos ir ahí al capítulo 7, por favor? Ya andaba por el libro de los Reyes. ¿Ya encontraron la cita? Porque yo todavía no. Ya está. Vamos a leer ahí y vamos a ver que es una promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera herencia, vamos a meditar esta palabra. ¿Qué es herencia? ¿Alguien puede decirme qué es herencia? ¿Cómo? Regalo. ¿Qué más? Porque el tema de hoy es tomando mi herencia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué es herencia? ¿Qué es herencia, hermana Rosita? Un regalo. Algo que te dan. Algo que te dan, dice la hermana. ¿Qué es herencia, Paquito? Para ti. Un regalo. Meditando profundamente qué significa la palabra herencia, y tiene que ver con patrimonio. Amén. Patrimonio tiene que ver con sucesión, tiene que ver con legado, tiene que ver con transmisión. Amén. Eso es una herencia, ¿no? Entonces, ¿qué es una herencia? Un patrimonio, una sucesión, un legado. ¿Qué más? Una transmisión, un derecho que tiene una persona por ley o por testamento. O también herencia es un conjunto de bienes y derechos y de obligaciones. Eso es una herencia, mis hermanos. Amén. Amén. Entonces vamos a ver ahí en segunda de Samuel capítulo 7 y vamos a ver una herencia que el rey David recibió a través del Padre. Yo te invito a que me acompañes ahí al verso 12. Vamos ahí. Y dice la palabra de Dios: y cuando tus días, Dios le está dando una promesa, porque herencia también tiene que ver con promesa. Y le está dando una promesa a David y le está diciendo por medio del profeta Natán: cuando tus días sean cumplidos, ¿qué dice, hermanos? Y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré que su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo le afirmaré cuando para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí ¿qué? Hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta herencia, este pacto? Porque también tiene que ver con un derecho, un pacto. ¿Sí, mi hermano? Dios se manifiesta a David, le dice: yo de tus entrañas, de tu linaje, voy a levantar a uno, dice, voy a levantar a uno, y su reino será para siempre.
estamos hablando de Salomón, estamos hablando de Jesucristo. Amén. Si vamos entendiendo, entonces cuando viene este salmo y dice: yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Padre, ¿qué es lo que está prometiendo a David? Porque ¿quién escribió este Salmo 2? David. Y era algo que él había recibido, y ahora en un canto, en el libro de los Salmos, él empieza a manifestar algo que le había sido dado, una herencia. Y él empieza a decir: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué las personas piensan cosas vanas? ¿Por qué se han levantado contra tu ungido, contra tu hijo? Y entonces más adelante es cuando manifiesta que la voz del Padre, que una vez a través del profeta Natán escuchó y le está dando esa promesa, que por medio de su linaje de David iba a nacer el Cristo. Porque ungido significa el Cristo. Amén. Vamos entendiendo, vamos paso por paso. Amén. Entonces ahora ya entendimos esta parte, porque es un pacto que Dios hace con David. Cuando tú ves tu Biblia ahí en el capítulo 7, hay un subtítulo. ¿Y qué dice el subtítulo? Pacto de Dios con quién? David, ¿verdad, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Amén. Ahora vamos ahí al libro de los Hebreos. Amén. Vamos ahí al libro de los Hebreos. Ahí el capítulo 5. Entonces, estamos entendiendo qué es lo que este salmo verdaderamente revela en la promesa que el Padre le dio a David. Dice ahí en el capítulo 5, y vamos a ver algo que el escritor muestra ahí en capítulo 5. Vamos a ver del 1 en adelante. Ya estamos ahí. Dice la escritura: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios ¿qué? Se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio. ¿Por qué? Entonces, ¿quién es el que establece un sacerdote o un sumo sacerdote? ¿Cómo dice? Dios. Dios es el que lo establece. Y ese sacerdote, ese sumo sacerdote, tiene una función. ¿Cuál es? Para con los hombres, dice. Pero ¿cuál es su función? Presentar ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados, mis hermanos. Amén. Entonces esa es la función de un sacerdote. Y empieza a narrar y dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? Y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados por sí mismo, como también ¿qué? Por el pueblo. Entonces, a través de la historia del pueblo de Dios en los tiempos de Moisés, Dios levantó sacerdotes para que ministraran en el tabernáculo de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Y de alguna manera el escritor de Hebreos ahora, en el nuevo pacto, él muestra algo, saca a la luz una verdad. Dice: esos sacerdotes que Dios escogía, Dios los levantaba, pero de alguna manera ellos mismos tenían que debilidades. Ellos mismos tenían que ofrecer ¿qué? Ofrendas por sus propios pecados. ¿Y por quiénes más? Por el pueblo. Amén. ¿Qué sigue diciendo? 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado ¿por quién? Por Dios. Y da el ejemplo de quién, como lo fue Aarón, el hermano de Moisés. ¿Quién tenía esa honra de ser sacerdote en los tiempos de Moisés? Era una honra, mi hermano. Es una honra. Amén. Es una honra que Dios levante a un sacerdote para ministrar en su casa, para servir en la casa del Señor. Y Dios ese es el que establece quién es. Sí, hermanos, porque es lo que nos está mostrando la escritura. Y dice el 5: así tampoco Cristo, que se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo:
tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ahí está una escritura, una promesa que por medio de una profecía David recibió. Es lo que estamos hablando. Y el escritor de Hebreos la muestra, ¿verdad? Y dice, no es que el Señor se diga puesto solo como sumo sacerdote, sino que ya estaba escrito. Yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Que Él iba a venir como sumo sacerdote. Y después hay otra promesa que dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote ¿qué? Para siempre según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Y ahora muestra algo muy importante y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era ¿qué? Hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Y habiendo sido perfeccionado, vino ¿a qué? A ser autor de ¿qué? De eterna salvación. ¿Para quiénes? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No me voy a meter en esa parte, pero algo que muestra el verso 7 es importante. Dice que Cristo cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, en un cuerpo como el tuyo y como el mío, Él padeció. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Dice que Él padeció y ofreció ¿qué? Ruegos y súplicas al único que le podía librar ¿de qué? De la muerte. ¿Quién es el único que puede librarnos de la muerte? El Padre. No dice la escritura, no temas al que pueda matar tu cuerpo, ¿verdad? Teme al que pueda mandar tu alma. ¿A dónde? Al infierno, mi hermano. Tenemos que tener temor de Dios. Y entonces ese entendimiento el Señor Jesús lo tenía. Y entonces fue cuando de alguna manera Él ofreció algo como sumo sacerdote. Una oración, mis hermanos. Por eso estamos hablando, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Sí me entienden? Ahora estamos comprendiendo ese salmo. ¿Por qué? Porque el que estaba pidiendo, al que se le estaba hablando que tenía que padecer y que tenía que pedir, era el Señor Jesucristo. Una oración donde Él con ruegos, con súplicas, ¿qué? Nos iba a dar salvación, porque Él es el autor de ¿qué? De nuestra salvación. Ya vamos entendiendo este salmo, mis hermanos, de quién estaba hablando. No se trata de una invitación para que tú ores y recibas una tierra. Estamos hablando de Jesús. Amén. De lo que una vez los profetas anunciaron y se estaba cumpliendo. Amén. ¿Sí vamos bien? Vamos pasito a pasito. Amén. Ahora, vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 3. El libro de los Hechos, capítulo 3. Aleluya. Nuevamente te invito, si estás luchando y te quiere ganar el sueñito, pasa ahí atrás. Y si te vuelves a sentar, te empieza a ganar allá, párate, pero toma la bendición, toma tu herencia. Amén. Vamos a ir ahí al verso 3:18 que dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por la boca de quienes, de todos sus profetas, que su Cristo había de qué,
Otra vez. Pero Dios había cumplido lo que antes se había publicado, se había predicado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de ¿qué? De padecer. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, ahora vamos a detenernos un poco y vamos a entender. Cristo había sido anunciado antes. Yo publicaré el decreto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que el Señor nos quiere mostrar a través de esta herencia es esto, mis hermanos: la obra que Jesús hizo, anunciar la obra que Jesús hizo en este mundo. Eso es lo que significa anunciar el mensaje de los padecimientos que el Señor enfrentó por causa de nuestros pecados. Eso es lo más hermoso, publicar y anunciar la obra que Jesús hizo en la cruz para la salvación nuestra, mis hermanos. Y es lo que aquí los apóstoles están en medio de ese comienzo de la iglesia. Ellos se levantaron y empezaron a predicar. ¿Y qué predicaron? Los padecimientos de Cristo, pero también su resurrección. Y entonces ellos dicen: se ha cumplido lo que los profetas que habían hablado, lo que se había publicado se ha cumplido, y ahora nosotros lo anunciamos. Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Dios cumple con su palabra. Dios, cuando Él promete algo, lo va a cumplir. Y así, cuando llegó el tiempo, cuando Cristo vino a este mundo, Él padeció. ¿Y por qué padeció? Hermana, yo te pregunto, ¿por qué padeció Cristo? ¿Por lo que te hicieron? ¿Por lo que hiciste? ¿Por qué padeció Cristo, mis hermanos? Por mi pecado. Por mi pecado. Por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Amén. Hechos 13. Vamos ahí a Hechos 13. Vamos a leer ahí en el 13 y vamos a ver un mensaje que el apóstol Pablo y Bernabé ahí en Antioquía predican, donde les permiten predicar en una sinagoga. Y ahí en el 22 dice, empieza a narrar la historia, cómo fue la historia, los acontecimientos del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero después en el 22 dice, 21 vamos a leer, dice 20, dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta ¿qué? Luego el pueblo pidió rey, ¿verdad que sí sucedió eso? Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Quitado este, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará ¿qué? De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a quien, a Jesús, porque por salvar. Se estaba cumpliendo esta profecía del Salmo 2. Se estaba cumpliendo. ¿A quién se le dio? A David. ¿Y qué es lo que está predicando ahora el apóstol Pablo? Dice: Jesús es el Salvador de Israel.
Jesús es el Salvador del pueblo de Dios. Esa promesa que se le dio a David se estaba cumpliendo. Verso 32 dice, empieza a narrar todo, pero dice en el verso 32, y nosotros también les anunciamos el evangelio de ¿qué? De aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido ¿a quiénes? A los hijos de ellos, a nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo, en otra escritura, no permitirás que tu ungido, que tu santo vea ¿qué? O sea, que la muerte no lo iba a detener, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con quienes, y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando del Señor. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿qué es lo que se publica? ¿Qué es lo que se anuncia? El perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él es justificado todo aquel que y dice, mirad pues que no venga sobre nosotros lo que también estaba escrito en los profetas. ¿Y qué es lo que estaba escrito? Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque ya yo hago una obra en nuestros días, obra que no creerán si alguien ¿qué es lo que vemos aquí en esta predicación del apóstol? Algo muy importante, que a través de él podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Pero, hermano, aquí lo que el Señor nos está llevando a todos nosotros es esta parte donde cada uno de nosotros hemos recibido ese anuncio. ¿O no hemos recibido? ¿Alguna vez recibimos ese anuncio? ¿Alguna vez se nos predicó? Se nos compartió lo que Jesús hizo por nosotros. Pero ahora el apóstol habla algo y dice, ahora nosotros anunciamos. La herencia que nosotros tenemos es anunciar la obra de Cristo. Muchas veces la mentalidad humana y lo que nosotros venimos arrastrando, ¿qué es? Buscamos la herencia, lo que vemos en este mundo, lo terrenal, y nos apegamos a ella y nos aferramos a ella. Pero en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, que significa el conocimiento anticipado de Dios, Dios nos escogió para que fuéramos salvos, para que nos revelara a su Hijo, para que entendiéramos la obra que Él hizo, porque Él cumplió el decreto que había establecido. Y así como dice el apóstol, dice, nosotros por medio de la ley no podíamos ser justificados. El pecado no nos lo podíamos quitar con las obras, no nos lo podíamos quitar ¿qué? Lavándonos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ni con jabón nos podíamos quitar la mancha de nuestro pecado, ¿verdad que no? No podíamos. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras. Y entonces la ley nos encerró a todos bajo pecado, porque todos pecamos. Pero entonces la justicia de Dios se cumplió a través de Jesús.
tú y yo teníamos un verdadero problema. ¿Cuál? Estábamos confinados, estábamos condenados a la muerte. Y entonces, así como leíamos ahorita, ¿no?, lo que dice el apóstol, ¿qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Padeció, sufrió por nosotros. Él merecía sufrir. Dice la palabra de Dios que no se halló pecado en él. Dice la palabra de Dios que cuando vino a este mundo y antes de que se bautizara, dice que se escuchó una voz de los cielos. Y ahí estaban los discípulos. Pedro es el que narra esto y dice: oímos una voz en los cielos. Y esa voz decía así: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y entonces, al que tú veas que desciende sobre él el Espíritu Santo, dice: este es el Cristo. Este es el que todas las escrituras, desde Génesis hasta adelante, hasta Samuel, todas las escrituras, todos los profetas hablaban de él. Y es el mensaje que ahora nosotros tenemos que anunciar. En él hay perdón de pecados. Éramos borrachos, éramos mentirosos, éramos aprovechados, no conocíamos la voluntad de Dios, estábamos viciados a costumbres, estábamos en ignorancia. Y Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo. ¿Te das cuenta la herencia? Pon el versículo, mi hermano, el del tema, porfis. Ya los estoy durmiendo a los de multimedia. Miren, hermanos, si tú me ves serio, ¿sabes por qué me pongo serio? Porque es lo más grande que una persona en este mundo pueda recibir: conocer a Jesucristo. Porque cuando tú conoces a Jesucristo, vas a ser nueva criatura. Cuando tú conoces al Señor, va a pasar algo. ¿Sabes qué? Vas a anunciarlo, lo vas a predicar, vas a hablar de Él, porque entiendes el amor del Padre hacia ti. Esto es una lucha, mi hermano. Recibir esta palabra, recibir esta revelación es una lucha, y como ministerio tenemos que ganarla. ¿Por qué? Porque hay una herencia. ¿Cuál? Esta, que fuimos llamados para ser el cuerpo de Cristo, para ser la iglesia del Señor. ¿Por quién murió el Señor? Por su iglesia, por nosotros, hermano. Vamos ahí a la palabra. Amén. Le damos un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Amén. Aleluya. Acompáñame ahí a 2 de Corintios. Amén. Y vamos a ver algo. Entonces, estamos descubriendo 2 de Corintios. Estamos descubriendo qué es lo que el Salmo 2:8 nos muestra. 2 de Corintios capítulo 6. Y es sorprendente, mi hermano, esto. Dice la escritura, ahí en el 6, 14 en adelante, dice: somos el templo de ¿qué? Del Dios viviente, dice. No nos unamos a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con qué? Con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con quién? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y el acuerdo que hay entre qué?
en el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, ya estaba escrito en el libro de Isaías: habitaré y andaré entre ellos y seré ¿qué? Tu Dios. Y ellos me serán ¿qué? Mi pueblo. Mi pueblo. Ahora está hablando en plural, ¿verdad? Y dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán ¿qué? Hijos e hijas, dice ¿qué? Entonces aquí, primera parte que vimos, la manifestación del Hijo de Dios en carne, ¿verdad? Pero ahora aquí el apóstol Pablo nos trae algo y está hablando de su pueblo, está hablando de su iglesia, está hablando que también estaba escrito en el pasado, en Levítico, en Isaías, en Deuteronomio. Había promesas que Él iba a habitar entre nosotros, no tan solo en el pueblo de Israel, en medio de quienes, de personas como tú y como yo, que no pertenecíamos al pueblo de Israel, porque a Israel se le dio estas promesas, a los gentiles, a toda criatura, a toda etnia, a todo pueblo, a toda nación. Y qué importante es predicar este mensaje, qué importante es entender que Dios puede habitar en medio de nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Y dice: yo habitaré en medio de ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su padre y ustedes serán ¿qué? Mis hijos. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la herencia, la transmisión, la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, hechos hombres y mujeres que van a ser formados para ser verdaderos adoradores, para que verdaderamente entiendan quién es Jesucristo y sigan sus pisadas y anuncien su nombre, que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay salvación, que en Él hay una herencia en el reino de los cielos, vida eterna a todo aquel que le obedece, a todo aquel que confía en Él. Eso es la iglesia de Jesucristo. Esos son los discípulos, los apóstoles que se sientan en la mesa del Señor para celebrar su obra, para celebrar su pronta venida y anunciar este evangelio eterno a todas las naciones. Para eso te llamó, mi hermana, para eso estás aquí, joven, para eso te bautizaste, no porque tú lo eligieras a Él, Él te eligió a ti, Él te amó primero, Él puso su vida en medio de la tuya y tu pecado, Él tapó nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Y es el mensaje que como iglesia tenemos que anunciar allá afuera, porque la gente allá afuera está muerta en sus delitos y pecados, no conocen al Señor, hablan de Jesús pero no le obedecen, no lo siguen, no entienden lo que Él hizo por nosotros, no entienden de qué manera Él pidió al Padre con súplicas, con ruegos, por la salvación nuestra y la de nuestros hijos. Esa es la herencia que hemos recibido, mis hermanos. Y es tiempo que te levantes, es tiempo que por medio de la fe tú creas en el Señor. Estás aquí por tus problemas, igual que yo. Estás aquí porque sucedió algo en tu vida que dañó tu corazón. Pero Él es un sumo sacerdote que así como tú y yo estamos llenos de debilidades por lo que sucedió en el pasado,
por nuestras malas decisiones y que Él fue tentado en todo, pero Él obedeció al Padre. Él veía algo que tú y yo no podíamos por nuestro pecado. Pregúntate, mi hermano, pregúntate, joven, ¿cuántas veces has intentado cambiar y no puedes? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que tienes cosas allá dentro de tu corazón y no las puedes quitar? Y el Señor quiere hacer un pacto con nosotros. Lo ha hecho con nosotros también, mi hermano. Habitar en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, el Padre anunciaba lo que iba a ser y usaba profetas. Venía el Espíritu sobre esos hombres que habían sido llamados, inspirados por Dios para llevar un mensaje al pueblo de Dios. Cuando estaba en desobediencia, cuando estaba en apostasía, cuando estaba en rebeldía, cuando no creía. Y Dios levantaba a hombres, aún mujeres, para anunciar un mensaje. Pero ahora ya no es así. Ahora Él hizo una promesa. En aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? Porque mi propio pueblo no me conoció. No pudo entender quién era el Hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no recibieron. Tú fuiste llamado para anunciar esta obra, mi hermano. Y meditemos, nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Y no hemos anunciado el mensaje. Tienes amigos, tienes familias, hay personas a tu alrededor. Tus ojos han visto necesidad y nos hemos conformado con un culto, con un Dios que está ahí nada más para pedirle lo que necesito. No, mi hermano. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es un Dios que potente, grande, maravilloso, que estuvo dispuesto a no escatimar a su propio Hijo. Lo entregó por ti y por mí. Esa es la herencia que hemos recibido. ¿Cuándo vas a levantarte y vas a publicar lo que Jesús hizo por ti? ¿O por qué lo hizo? Pregúntate, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por ti, por amor a ti. Pero me siento solo, no dice la Escritura. Es que no puedo, no dice la Escritura. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros éramos enemigos, mi hermano. ¿Me puedes acompañar ahí al profeta Ageo? Me lo da el Señor ahorita. Está en los profetas menores, capítulo 1. ¿Qué dice la palabra ahí? 13. El profeta Ageo. Había llegado el tiempo de edificar la casa del Señor, ¿verdad? Había llegado el tiempo en que el pueblo de Dios tenía que despertar, tenía que levantarse. Y entonces viene este profeta lleno del Espíritu Santo y dice, 1:13. Entonces Ageo, 1:13, mira. 1:13, por favor. Entonces Ageo, enviado de Jehová,
habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, ¿qué? Yo estoy con ustedes, dice Jehová. ¿Cuál era el mensaje de este enviado? ¿Cuál era el mandato? Porque era un mandato, ¿verdad? Había sido enviado por mandato de Jehová, ¿verdad? Dios había levantado a este profeta. ¿Y cuál era el mensaje? Yo estoy con ustedes. ¿Por qué si estás aquí, mi hermano? Muchas veces, y hablo también por mí, no creemos que Dios está con nosotros a través de Cristo. Este pueblo, cuando vino la palabra, porque ya este era el segundo mensaje, ahí en el verso 3, en el verso 2, ¿qué dice? 1, 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún ¿qué? El tiempo del ¿qué? ¿Qué decía el pueblo en su corazón? ¿Cuál era el propósito? Que la casa de Dios iba a ser levantada. La obra de Dios se iba a levantar. Y había un hombre que había sido enviado con un mensaje a publicar algo que Dios quería hacer en esos tiempos. ¿Y qué había en el corazón del pueblo? Incredulidad, duda, falta de comunión con su Dios. Y dijo, no, no es el tiempo. ¿Por qué no es el tiempo? ¿Cuándo vamos a anunciar a Jesucristo crucificado? No es el tiempo. Es el tiempo. Los campos están blancos. Últimamente el Señor nos está permitiendo a muchos de nosotros manifestaciones del Espíritu Santo. Nos está dando palabra. Y todo eso nos lleva a una obra hermosa para anunciar el mensaje de Jesús. Es el tiempo, mi hermano. Ayer los hermanos fueron al hospital. En la semana veía personas que el Señor me permitió conocer. Yo creo que tú también estás alrededor de personas. Hay necesidad, ¿no? Ahí en el hospital ayer había una familia. Yo lo único que hice es, cuando escuché lo que había pasado con esa familia, ya le habían predicado mis hermanos, pero el Señor puso en mi corazón orar por ellos. ¿Por qué? Porque imagínate dos jóvenes hermanos, jóvenes, los asaltaron, a uno le quitaron la vida y el otro estaba entre la vida y la muerte. Y la familia allá afuera, la mujer de ese joven, sumamente dolida, preocupada por la vida de su esposo. Otra joven, las hermanas oraron por ella. ¿Qué le dices a una persona así? ¿Qué le dices a esa madre que tenía que estar en el ministerio público para que le entregaran el cuerpo de su hijo? Y preocupada por qué iba a pasar con su otro hijo que estaba entre la vida y la muerte. ¿Qué le dices a un hombre que de repente en un accidente pierde a su hijo? ¿Te das cuenta qué importante es entender lo que Jesús hizo? No me digas que no es el tiempo, si tú mismo sabes ese dolor. No me digas que no tenemos un Dios que se compadece de nosotros, que viendo nuestra necesidad envió a su Hijo para salvarnos. Dios tiene un propósito con ustedes, hermanos, así como conmigo. Y Él sabe que estás luchando. Él sabe que estás rodeado de debilidades.
Pero para eso vino Jesús, para que creas en Él, para que lo mires a Él, para que entiendas por qué padeció. ¿Recibes la palabra? Acompáñame ahí al Segunda de Samuel, capítulo 7. Perdón, 9. Vamos ahí al 9, por favor. Segunda de Samuel. Y vamos a ver una historia que el Señor me daba, que tiene que ver con la Santa Cena. Dice la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 9, vamos a ver esta historia. Bondad de David hacia Mefiboseth. ¿Lo leemos juntos? Dijo David, una pregunta, ¿verdad? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo se llamaba este siervo? Por ahí quedaba un siervo, ¿verdad? Saúl ya había muerto, todos sus hijos, toda su familia, pero había un siervo. Y lo llamaron para que viniese a David, que ahora ya era el rey David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, soy tu siervo, rey. Y el rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, porque le preguntó David, ¿no? Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir. 6. Y vino, ¿cómo se llamaba este hijo de Jonatán? Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo, David, Mefiboseth. Y él respondió, ¿cómo le respondió a este hombre? He aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás. ¿Cuándo? Tú comerás siempre en mi mesa. La historia muestra que este hijo de Jonatán, cuando estaban matando a toda la familia de Saúl, a toda su descendencia, dice que hubo una mujer y para salvarlo y esconderlo se lo llevó, pero se le cayó, y ahí fue como que quedó lisiado de sus pies. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué David preguntó por la descendencia de Jonatán? Porque había un pacto. Y años atrás dice la escritura que el hijo de Saúl llamado Jonatán hizo un pacto con David y le dijo así: cuando tú
recibas la herencia del Padre, cuando tú seas rey, no te olvides de mi descendencia. Júrame que tú tendrás misericordia de mi descendencia. Y lloraron juntos, porque en ese tiempo David estaba siendo perseguido por Saúl. Y dice la escritura que se amaban, pero que hicieron el pacto. Había muerto Jonatán, y el Dios que cumple sus promesas había cumplido lo que le había prometido a David. Y David ahora, entendiendo su responsabilidad como rey, pero también entendiendo lo que significa un pacto, preguntó por la descendencia de Jonatán. Y ahí estaba ese hijo de Jonatán, lisiado. ¿Y qué fue lo que le dijo al rey? La tierra que era de tu descendencia, de Saúl, de tu padre, te la daré. Y es más, te sentarás en mi mesa siempre. ¿Y sabes qué, mi hermano? Ese soy yo. Ese eres tú. ¿Por qué? ¿Quién mandó por Mefibosé? ¿Verdad? Mefibosé podía acercarse al rey de ninguna manera. Eran enemigos. Estaba lisiado, no podía caminar. Como dice la escritura, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros estábamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿No dice así la palabra? Que la paga del pecado es ¿qué? Estábamos lisiados por el pecado. ¿Podíamos conocer al Padre? No podíamos conocer al Padre. Pero el rey mandó por Mefibosé, mandó por ti, mandó por mí, y nos dio vida y nos hizo sentar en la mesa. Recibimos una herencia. ¿Cómo no la voy a anunciar? ¿Cómo no la voy a proclamar? Si mi vida ya no es la misma, o dime, tu vida es la misma. Siéntate a la mesa, entiende tu herencia, entiende la obra de Jesús. ¿Sabes qué significa Mefibosé? Vergüenza. Vergüenza. Pero el rey no le importó. Y ahí el siervo se postró porque entendió quién era el rey. Así tú entiende quién es Jesús, entiende quién es el Señor. Póstrate. ¿Qué dice la palabra ahí? Ahí en Romanos 5. Acompáñenme ahí en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? David y Saúl eran enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué?
te daré por herencia las naciones. Esas naciones somos tú y yo. Esos confines de la tierra somos tú. Jesús tomó su herencia. Jesús obedeció al Padre hasta la muerte de cruz, para darnos promesas a ti y a tus hijos a través de la fe. Levántate, mi hermana, anuncia este mensaje. Levántate. Él no se avergonzó. Él públicamente fue exhibido. Públicamente lo escupieron. Públicamente se burlaron de él. Públicamente lo escarnecieron. Públicamente lo difamaron. Lo hirieron. Y él no se avergonzó de nosotros, porque así tenía que ser. Esa es la justicia de Dios, no tu justicia. Esa es la justicia de Dios, Cristo Jesús. ¿Lo crees? Yo te invito, mi hermano, tú que estás viniendo, que has estado siendo invitado, ¿por qué no recibes a Jesús? ¿Por qué no haces un pacto con Él? Porque nuestro Dios es un Dios de pacto. Y así como hizo un pacto con el pueblo de Israel, y antes que en el monte Sinaí le diera las piedras y los mandamientos, las tablas de piedras donde estaban los mandamientos, antes de eso Dios habló al pueblo por medio de Israel y le dijo: yo los he escogido como un pueblo santo, como un linaje escogido, como un real sacerdocio. Y después el profeta Jeremías dice, ahora en aquellos días, dice, haré un pacto nuevo. Ahora yo escribiré mi palabra no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Y yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Es tu herencia. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Por qué? Porque esa es tu herencia, pero ¿sabes? Por la obra de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Rodrigo, María, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Él cubrió mi vergüenza con su sacrificio, con su sangre. Mi vergüenza del pasado, del rencor, de la amargura, de los sinsabores que nos tocó pasar, del pecado en el que estábamos. Él cubrió mi vergüenza. Y Él quiere cubrir la nuestra. ¿Crees que Él hizo eso por ti? ¿Por qué no lo recibes? ¿Por qué no cierras tus ojitos? ¿Por qué no se lo pides? Él resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos. ¿Por qué no le entrega su corazón? ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué no le entregas todo? O la obra del Señor no nos muestra que lo entregó todo. Lo entregó todo, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué no haces una oración conmigo y le dices: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú viniste para que por medio de la fe yo recibiera el perdón de mis pecados. Yo creo en este mensaje. Yo creo en este decreto, en este mandato. Yo creo que tú, Señor,
te humillaste delante del Padre y oraste por mí y pediste por mí y me amaste a mí y hasta la muerte de cruz obedeciste para que yo tuviera una esperanza viva, para que yo tuviera una herencia. Yo creo en la vida eterna que tú me das. Yo creo que resucitaste de los muertos al tercer día. Yo creo que tú bajaste del cielo y te hiciste hombre. Yo creo en tu sacrificio, Señor, y yo te entrego mi vida. Y hoy entiendo que estoy lisiado. Hoy entiendo que yo era enemigo por causa de mis pecados, porque mis pecados hacían división delante del Padre. Perdóname si tú estás aquí, si tú estás creyendo esta predicación. ¿Por qué no le pides perdón? ¿Por qué no le pides perdón? Perdona, perdona mis faltas. Perdona porque muchas veces deshonré a mis padres, porque muchas veces hablé, porque no cuidé mi cuerpo. Cuando me enseña tu palabra que mi cuerpo es un templo donde tú quieres morar, y yo te invito a que mores en mi vida. Ven, Señor, dile: yo te recibo como Señor, como Salvador. Mi temor, mis miedos, mis actitudes que me doy cuenta que hacen daño a otros, yo te entrego todo esto, Señor. Te pido que me des esa nueva vida, Señor. Te pido que me bautices con el Espíritu Santo, que tú me selles para que aún en medio de mi familia, en medio de las personas que conozco, yo pueda presentarme como un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Tú hiciste esta oración creyendo. Y así como dijo el apóstol Pablo, para los que creen,